Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 9 de julio. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga y como especialista en medicina reproductiva y como todos los martes les doy la bienvenida. Les agradezco por estar del otro lado compartiendo un desayuno, un café, un mate. Y bueno, hoy es un día patrio y vamos a hablar de algo que nos interesa, que es tan importante. Vamos a hablar de la genética hoy, de esa especialidad de la biología que estudia cómo va a ser nuestra descendencia, la importancia de estudiar enfermedades, características, eso que nos hace únicos. Y para hablar de este tema he convocado a un experto en genética médica, el doctor Gabriel Ercoli, que él desarrolla con nosotros su actividad en Procrearte y también dónde estás trabajando. Gabriel, contanos. Buenos Excelente, días. muchas gracias Irene por la presentación, por la invitación, también a este programa tan importante. Y yo me desarrollo justamente en el área de genética reproductiva en Procrearte, pero también hago toda la parte de genética preventiva en Gempre Genómica, que es una institución de genética médica, clínica, orientada bastante a la prevención. Y por otro lado, también desarrollo el área de genética preventiva en el Hospital Austral y de cardiogenómica en el Sanatorio Mater Dei. Con lo cual, me parece que la genética es transversal al resto de las especialidades y tiene su granito de arena que puede aportar para todas las especialidades médicas. Bien, como ustedes habrán escuchado, el doctor no tiene mucho tiempo libre, así que más que agradecida que haya dicho que sí en tan poco tiempo a esta invitación. Gabriel, sabemos que la genética médica ha avanzado, la medicina reproductiva en estos años es una de las ciencias que más ha avanzado. Y la genética médica también, ¿sí? Nosotros como médicos clínicos de nuestras pacientes, les recomendamos a nuestras pacientes hacer consultas en genética porque muchas veces encontramos, obviamente, en la casuística de abortos recurrentes, cuando se pierden embarazos, pero ¿qué pasa en una realidad? Tenemos una realidad muy importante que es la edad de la mujer, que hoy nuestra paciente que antes consultaba o tenía embarazos antes de los 35, hoy consulta con más de 35 años y ese embarazo no se da. Nosotros le decimos que por favor consulte a la especialidad de genética médica y qué es lo que vos le aportás y asesorás en estos casos, Gabriel. Excelente. La genética, la realidad es que es muy importante en la formación de los embriones y el futuro embarazo, justamente porque se tiene que dar una situación, y es que cada uno de los progenitores, el papá, la mamá, aporte con sus gametas, con los espermatozoides y con los ovocitos, los óvulos, 23 paquetitos de información genética que se llaman cromosomas. Cada cromosoma es equivalente a un libro de una enciclopedia y se agrupan siempre formando pares. Hay en total 23 de estos pares y cada par va a estar conformado por un cromosoma que aporte el ovocito y otro cromosoma que aporta el espermatozoide. Esta situación se tiene que dar justamente de esta manera para que el embrión se forme de la manera correcta, implante de manera adecuada y que no se aborte en la gestación. Ujú. Entonces, como vienen 23 de cada lado, también puede suceder la cuestión de que pueda alterarse algún cromosoma y que este óvulo o este espermatozoide gane o pierda alguno de estos cromosomas y por lo tanto el embrión o no va a implantar o si implanta va a abortarse en algún momento del desarrollo o en algunas situaciones muy particulares puede llegar a formar un síndrome genético como son los síndromes de Down, Edwards y Patau, que son tres de los principales que uno encuentra, sobre todo con la edad materna de 35 años o superior. ¿Qué ocurre? Habitualmente el varón fabrica toda su vida espermatozoides, por lo tanto hay un riesgo genético que existe, pero que es fijo.
Estimamos que es menor al 15%, aunque algunas personas pueden tener un riesgo más elevado. Y se mantiene de una manera estable a lo largo de toda la vida de esta persona. En la mujer, en cambio, como la mujer nace con un número fijo de ovocitos y los va ovulando después de la pubertad mes tras mes, entonces ese ovocito ovulado a los 30 años tiene 30 años de detención. Hace 30 años, un poquito más de hecho, porque se forma cuando esa mujer es un embrión, y a medida que pase el tiempo le va a costar cada vez más dividirse de una manera correcta. Entonces se Te estima. interrumpo algo importantísimo que Sí, nosotros le decimos a nuestras pacientes. Obviamente, todo lo que ha pasado esos 30 años, si la paciente ha claro, estado en contacto de contaminantes ambientales, se ha fumado, se ha tenido infecciones, fiebre, todo eso, por más que ella fenotípicamente, exteriormente, parezca menos, claro. sus óvulos ha vivido todo eso. Exactamente. En un varón, la maduración de los espermatozoides es de alrededor de 72 días, entonces es muy importante lo que ocurrió en los últimos 2 o 3 meses. Pero en la mujer ese ovocito está fijo, detenido en los ovarios durante varios años. Entonces se estima que a medida que va aumentando la edad materna, también va aumentando la chance de que este ovocito se divida mal y tenga un cromosoma de más o de menos. Y esto es lo que aumenta el riesgo de abortos espontáneos, sobre todo dentro del primer trimestre, en un embarazo temprano, y en algunas oportunidades, como dijimos, de algún síndrome genético de tipo cromosómico, como Down, Edwards-Patau y algunos otros que existen también. Entonces, eso es parte de nuestro enfoque y el asesoramiento que nosotros damos justamente en lo que es la edad materna de 35 años o superior y cómo esto puede estar asociado a un aumento del riesgo de algunos síndromes cromosómicos y de un aborto espontáneo. Esto no Gabriel, significa, entonces, si, sí, por ejemplo, yo tengo una paciente de más de 38 años, ¿vos estarías aconsejando y recomendando que si la paciente, la pareja, no está logrando ese embarazo y tenemos que recurrir eh, a una fertilización asistida, es decir, que esa unión se dé en el laboratorio, porque no se está dando naturalmente, lo ideal sería una vez logrado ese embrión, en la unión de óvulo y espermatozoide, dejarlo evolucionar hasta su estadio más evolutivo, que sería el de quinto día, el de blastocisto, y poder estudiar a ese embrión cómo es genéticamente. ¿Eso lo recomendás? esa, claro, es una herramienta que existe, no quiere decir que sea algo obligatorio ni que todas las personas deban hacerlo, pero existe una herramienta que es el PGTA. El PGTA es un testeo genético preimplantario del embrión, es decir, antes de elegir y transferir ese embrión para su implantación, y el PGTA consiste en biopsiar con un láser la parte externa de ese embrión, la futura placenta, y esa muestrita se analiza en el laboratorio. El embrión se vitrifica, se congela para que no continúe su evolución, y la muestrita lo que hacen es aumentar el ADN, lo amplifican y luego lo evalúan. En esa evaluación van a poder ver cada uno de estos 23 pares cromosómicos y van a determinar qué cantidad cromosómica hay para cada uno de estos pares. Si para alguno en particular, en lugar de seguir en línea con el resto de los cromosomas, vemos que el material aumenta o disminuye, esto significa que es muy probable que tengamos un cromosoma extra, lo que le llamamos una trisomía, 3 cromosomas en vez de 2, o un cromosoma en déficit, es decir, una monosomía. En lugar de tener el par, tenemos un único cromosoma. Y todo eso va a hacer o que el embrión no implante, o que se pierda en el desarrollo, o en algunos casos que genere algún síndrome. Entonces el PGTA es una herramienta que uno puede tener y que no necesariamente todos deben hacerla, pero es algo por lo menos para que la persona conozca y sepa realmente que esto existe. ¿Viste? Y que puede, bueno, a veces dar respuestas, ¿no es cierto? Como decías vos, esos embarazos, la naturaleza es muy sabia, esos embarazos que no se dan,
¿sí? O que se quedan interrumpidos, bueno, encontramos la respuesta, ¿sí? Exacto. Bien, ¿y en qué? Yo te interrumpí, vos estabas contando un poquito de todos estos estudios. Seguí porque te interrumpí, por acá teníamos una pregunta. Sí, en general sabemos que alrededor del 50 al 70% de todos los abortos espontáneos se dan por una anomalía cromosómica esporádica, aleatoria. Significa que fue una anomalía cromosómica de ese óvulo o de ese espermatozoide, o que surgió en la unión entre el ovocito y el espermatozoide, o en el proceso de copiado, duplicación y división de este embrión, cuando está formando otras células. Entonces, como concepto general, si un embrión se pierde dentro del primer trimestre del embarazo, tiene alrededor de 60% de probabilidad de que el origen sea cromosómico aleatorio, algo que ocurrió en ese óvulo o en ese espermatozoide. Pero hay un pequeño porcentaje donde la anomalía también es cromosómica, pero está aportada por alguno de los padres. Es decir, que papá o mamá presentan lo que se llama un reordenamiento cromosómico. ¿Qué significa esto de los reordenamientos cromosómicos? Si nosotros comparamos a los cromosomas como los libros de la enciclopedia, cada libro, cada cromosoma, tiene bandas en un orden en particular, similares a los capítulos en un libro que tienen también su orden. Y en algunas situaciones puede ser que algún sector esté intercambiado entre un cromosoma y otro. Por ejemplo, volviendo a los libros, que unos capítulos del tomo 4 se encuentren encuadernados en el tomo número 8 y viceversa. Hay un intercambio, un reordenamiento. Eso aumenta el riesgo de abortos espontáneos y a veces de síndromes cromosómicos. Entonces es muy importante, sobre todo si hay 2 pérdidas de embarazo o más, o si hubo tratamiento fallido de reproducción asistida, o un tiempo largo de búsqueda sin concepción, o si hay algún tipo de anomalía en el espermograma en el varón, o la reserva ovárica en la mujer no se condice con la edad, solicitar un cariotipo con bandeo G. Y muchas veces se solicita de manera preventiva aún sin tener estas cuestiones puntualmente, y que se hacen una vez en la vida. Claro, por suerte es un estudio que lo considera la obra social, no hacen tanto problema, ¿no? No es tan Es caro. es algo que está cubierto habitualmente por las obras Claro. sociales, que pertenece al famoso PMO, que marca las prácticas obligatorias cubiertas. Por lo tanto, tener un cariotipo masculino y un cariotipo femenino normales nos da la pauta de que por lo menos no existe una anomalía cromosómica transmitida de padres a hijos. Es una parte que uno está eventualmente evaluando y nos quedamos tranquilos porque se hace una vez en la vida. No hay que Bien, volver a repetirlo ni se claro, desactualiza. bien, bien. Exactamente. ¿Qué pasa en los tratamientos donde se le dice a la mujer que, bueno, que sus óvulos ya no son tan eficaces, por lo cual su reserva ovárica está muy disminuida, o es una paciente más de 43, 44 años, y se aconseja la donación de óvulos, ¿sí? O sea que todo ese tratamiento, toda esa estimulación la va a hacer una donante, la cual son mujeres que menos de 30 años, por lo tanto hay mayor posibilidad de embarazo. ¿Cómo es importante? Porque es importante también la intervención de la genética, la interconsulta de la genética médica. Exacto. Nosotros hablamos de la parte cromosómica, que son estos libros de la enciclopedia, pero cada uno de estos cromosomas en su interior contienen genes. Un gen es una receta, una instrucción escrita adentro del libro. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 20.000 genes distribuidos en todo el genoma y en estos 46 cromosomas. Y estos genes pueden eventualmente presentar algún tipo de anomalía. Y nosotros podemos portar enfermedades genéticas de tipo recesivo, lo cual significa que portamos un gen alterado, pero no tenemos ningún tipo de enfermedad, de síndrome ni de manifestación, porque contamos con una segunda copia de este gen
en el otro cromosoma, el otro miembro de ese mismo par, que lo compensa. Entonces, nosotros tranquilamente podemos heredar por el ovocito un gen mutado y por el espermatozoide un gen normal, o al revés, de parte del espermatozoide un gen alterado y el ovocito lo compensa porque es normal, y nunca nos vamos a dar cuenta. Se estima que más del 80% de la población mundial porta por lo menos un gen mutado. También se estima que todos solemos tener entre 2 y 4 genes mutados cuando nos evaluamos. Entonces, cuando la persona hace un tratamiento, ya sea por ovodonación o por espermodonación, o a veces incluso una doble donación, siempre cabe la posibilidad de que el gen mutado que el varón presenta sea el mismo gen alterado que tenga, en este caso, la mujer. Por lo tanto, cuando uno asigna a un donante, es de buena práctica por lo menos comprender que existen algunas técnicas complementarias, decidir si avanzar por ese camino o quedarse con el riesgo que tiene la población general, que tampoco está mal. Y si la persona decide evaluarse, lo que se hace es un panel de portadores, que también se les dice test de compatibilidad de pareja. ¿Qué es un test de portadores? Bueno, básicamente consiste en tomar una muestrita de sangre, a veces se puede hacer también sobre saliva, y enviar a un laboratorio para su análisis de los genes más importantes, más comunes, y también de los genes más graves. Los laboratorios habitualmente tienen un conjunto, un pool de genes que evalúan, porque consideran que son los más graves y los más frecuentes, y cuando vuelve el resultado, nosotros lo que vamos a tener es que de un listado puntual de unos 300 genes, la persona aporta estos con alguna alteración. Lo que verificamos es que la contraparte reproductiva no porte lo mismo, que no haya ningún gen que se comparte entre el varón y la mujer. Eso puede efectuarse en cualquier miembro de una pareja, directamente en una pareja. A veces uno comienza evaluando a la mujer y después al varón, o se puede hacer la evaluación de ambos miembros al mismo tiempo, o si la persona va a una ovodonación, lo habitual es que si hace el tratamiento con un marido, que primero su marido se evalúe, que encuentre cuáles son los genes mutados en caso de que los porte, que va a ser el 80% de los casos, y esos genes se machean, se entrecruzan con la ovodonante para que la ovodonante asignada no vaya a aportar lo mismo. Con esto minimizamos el riesgo de transmisión de alguna condición como la fibrosis quística, la atrofia muscular espinal y distintas condiciones de este mismo tipo. Acá tengo una pregunta de Guiana que me dice, haciéndome todos estos estudios, ¿tengo la seguridad que tengo riesgo cero de algunas enfermedades? Bueno, riesgo cero no existe. Nunca podemos No, en ir a un medicina, riesgo cero. claro, sí, y en Claro. genética, sí, En medicina, lamentablemente. en salud y en genética el riesgo cero no lo podemos lograr, sino que lo que uno hace es reducir lo más que se puede ese riesgo. Tendemos a minimizar estos riesgos. Los paneles de portadores básicamente lo que hacen es decir, yo tengo un riesgo de base, que puede ser 1 en 50 de portar tal condición, cada 50 individuos uno es portador, y si me hago el estudio y me da negativo, probablemente de 1 en 50 lo reduzca a 1 en 500, o a 1 en 1000, o a 1 en 5000, pero siempre va a haber un mínimo riesgo de que haya una mutación, una variante que no hayamos detectado, o que en el mundo no se sepa, que no esté catalogada todavía. Entonces, a veces hay variantes que no sabemos si son benignas o si son patogénicas, es decir, que afectan al gen. Eso es parte del riesgo residual que todo estudio tiene. Bien, Gabriel, nos quedan 2 minutos, ¿sí? De programa. Em, ¿Cuáles son tus recomendaciones desde la genética médica a una mujer de 36 años y su pareja que están buscando un embarazo y hace, por ejemplo, 2 años que no lo consiguen? Perfecto. Lo principal es que vaya a consultar un centro de reproducción con un médico especialista en reproducción de cabecera. Sí. Siempre decimos que si la persona, la mujer sobre todo, tiene menos de 35 años, pueden buscar en general 12 meses para ver si el embarazo se da, pero de los 35 años en adelante se recomienda 6 meses para tratar de optimizar todos los tiempos.
Eso es lo primero. Lo segundo es que ese profesional de cabecera va a derivar a cada uno de los especialistas que correspondan según lo que vaya viendo. El inmunólogo, el hematólogo, el endocrinólogo, probablemente también el genetista. Luego, desde el punto de vista genético, vamos a ver si la persona tiene antecedentes personales o familiares de alguna enfermedad y luego vamos a ir guiando un poco todo el procedimiento en base a lo que uno vea en la persona y en la familia. El cariotipo va a determinar que cada uno de los cromosomas realmente sea correcto, que tenga el orden adecuado. Si llegar a encontrar algo, de alguna manera derivamos este caso a poder evaluar el embrión justamente porque hay una anomalía cromosómica. Y en otros casos, cuando los cariotipos son normales, igual lo que se hace es asesorar al paciente sobre cada una de las herramientas que existen. Los paneles de portadores para evaluar la compatibilidad entre ambos, los test de PGTA para evaluar si los cromosomas son normales o no, y luego test prenatales que existen como el ADN fetal en sangre materna, la TN Plus y otras alternativas. Incluso al nacer, hoy en día hay algunos métodos que son las pesquisas genéticas ampliadas, que con un hisopado bucal del bebé analizan más de 300 genes para ver si hay enfermedades que si están presentes, el tratamiento precoz cambia el pronóstico. Entonces es fundamental por lo menos dar todo este abanico de asesoramiento, ir guiando a las personas. Bueno, me encantó. Muchas gracias poder sintetizar, porque sabemos que la genética es amplísima, incluso a veces nos resulta a nosotros medio, viste, complicada, pero bueno, vos sos muy claro, muy específico, así que nuevamente te agradezco tu tiempo, tu generosidad para compartir todos tus conocimientos y a ustedes los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chau.